Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer una primera aproximación al TQM, Total Quality Management. Veremos una introducción con los conceptos básicos, las 7 herramientas de la calidad, el proceso de certificación y nos faltarán las técnicas de ingeniería que dejamos para el siguiente vídeo de la lista. La calidad se puede definir como el conjunto de propiedades de un producto o servicio que, por un lado, deben cumplir con las especificaciones técnicas y, por otro, deben ser capaces de satisfacer las expectativas del cliente. Si recordáis, el valor añadido se define como utilidad partido por coste. Para maximizar esta división, la mejora de procesos se centra prioritariamente en reducir el denominador. En cambio, la gestión de la calidad entra de lleno a mejorar las características intrínsecas del producto y, por lo tanto, su foco está en el numerador. Otra forma de verlo es distinguir entre calidad del producto, mediante TQM, mejora de las propiedades para máxima utilidad, y calidad del proceso, mediante el Lean, al mínimo coste. Y en cuanto a la relación entre ambas, además del valor añadido, tienen otros puntos en común, como la gestión por procesos o la mejora continua. Además, uno de los pilares del Lean es la calidad en origen o a la primera, con principios como el Jidoka. Las máquinas o líneas paran ante cualquier fallo con el objetivo de investigarlo y resolverlo en el momento. Y los Pokayokes, mecanismos a prueba de fallos. Así pues, las dos metodologías pueden correr en paralelo. Si bien, al ser la calidad del producto prioritaria, la aplicación del TQM debería ser anterior, incluso un prerequisito del Lean, ya que la calidad del proceso siempre deberá respetar la calidad del producto. También se puede considerar que el TQM allana el terreno al Lean en el camino a la excelencia operacional. Bien, realizadas estas precisiones, empezamos con un repaso histórico a la evolución de la gestión de la calidad, que se desarrolla a lo largo del siglo XX y especialmente en la primera mitad. En el siguiente cuadro se compara el concepto tradicional respecto al de calidad total. En resumidas cuentas, la calidad pasa de ser una mera inspección del proceso que añade coste al producto a una ventaja competitiva al convertirse en una filosofía empresarial con una orientación al cliente, tanto externo como interno, y por lo tanto al proceso. En lugar de una detección final, se plantea una prevención desde el inicio, con la calidad incorporada a la estrategia y al diseño de productos y servicios. Veamos los principales gurús y sus contribuciones. Sombreadas en marrón, tenéis las técnicas específicas de TQM que veremos entre este vídeo y el siguiente. Empezamos con el fundador de Toyota, que concibió el Jidoka en su fábrica de telares mecánicos a principios del siglo XX. Schuhart es uno de los primeros grandes referentes de la calidad industrial, con la incorporación del control estadístico, SPC. El diseño de experimentos, DEE, viene de antiguo, pero la metodología fue desarrollada por Fisher en los años 20 y 30. Deming, como discípulo de Schuhart, desarrolla sus trabajos y populariza el PDCA, también conocido como ciclo de Deming. El formato ANFE parece que tiene origen en el Departamento de Defensa del Gobierno de los Estados Unidos en los años 40. Por su parte, Juran avanza en el concepto de planificación de la calidad más allá del mero control y se le atribuye la aplicación del principio y diagrama de Vilfredo Pareto a la calidad en los años 40-50. Ishikawa desarrolla su famoso diagrama en los años 40 y el concepto de círculos de calidad más tarde hacia los 60. Taguchi profundiza en conceptos anteriores y de cara a las técnicas que veremos en el diseño de experimentos. Feigenbaum es quien primero acuña el concepto de control de calidad total, que inspirará el TQM. Crosby es conocido como el promotor del programa Cero Defectos. Volvemos al mundo Lean, donde en lo relativo a la calidad, Shingo introduce los Pokayoke en Toyota en los años 60. Otro japonés, Yoshi Akao, es considerado el padre del QFD en 1970. Y finalmente, el ingeniero de Motorola Bill Smith junto con el estadístico Michael Harry desarrollan Six Sigma en los 80 como una evolución del TQM. Otro concepto introductorio fundamental es la distinción entre costes de calidad y no calidad. Los primeros son aquellos en los que incurre la organización para evitar los defectos y se pueden dividir entre costes preventivos, formación, documentación, mantenimiento, reingeniería del producto y de procesos, evaluación e integración de proveedores, gestión mediante indicadores y, por supuesto, las técnicas TQM. Y luego tenemos los costes de evaluación de los productos terminados, auditorías de calidad, inspecciones y autocontroles de piezas, ensayos, certificaciones, etc. Por otro lado, los costes causados por la no calidad,
internos antes de la entrega del producto, unidades no key, mermas, correctivos, recuperaciones, y por otro los más graves, los externos, después de la entrega del producto, reclamaciones y devoluciones, asistencia técnica, reparaciones en garantía, insatisfacción de clientes y pérdida de imagen y prestigio. Los costes externos son intangibles, pero se pueden estimar, ya que hay estudios que determinan que solo 1 de cada 10 clientes insatisfechos repite, que solo alrededor del 5% traslada este mensaje a la empresa, pero en cambio sí lo comunica a sus allegados, en torno a unas 10 personas. Ante estas repercusiones tan nefastas, hay que evitar los costes de no calidad invirtiendo en costes de calidad, especialmente de prevención, que es el que tiene mayor potencial para reducir los costes globales. En un primer intento, habría que ir a buscar el mínimo, pero bien podría ser que los esfuerzos debieran ser superiores si el correspondiente nivel de calidad no es suficientemente satisfactorio para el cliente. En cuanto al proceso de despliegue de la calidad y su relación con las técnicas, empezamos con la planificación estratégica, donde podemos utilizar el QFD en su versión Hoshin-Kanri, como veremos en el vídeo 42. El QFD también fundamental en el diseño, desarrollo y mejora de productos. El ANFE y DEE se pueden aplicar ya desde la fase prototipo y más adelante en producción, donde se le une el SPC y el PDCA, junto con las herramientas Lean, Jidoka y Pokayokes. Seguidamente, el proceso clásico de inspección al 100% o el autocontrol de una muestra, y tras el despliegue de todo lo anterior, el proceso final de certificación. La dinámica PDCA tiene como técnicas habituales el brainstorming y las 7 herramientas básicas que la gestión de la calidad tiene tipificadas, que son las siguientes. Empezamos con el diagrama causa-efecto de Ishikawa, que partiendo de un efecto, en este caso medidas fuera de especificaciones, indaga en las posibles causas raíz, agrupadas en categorías que suelen empezar por M. Esta técnica está muy relacionada con los 5 porqués, que consiste en preguntarse sucesivamente por la causa de un problema, hasta dar con su verdadero origen. El diagrama de Pareto, muy utilizado, es un gráfico de barras ordenadas por cantidad o coste, en las cuales, siguiendo la ley que trata de demostrar, el 20% de las causas se correspondería con el 80% de los efectos, permitiendo focalizar el problema. El gráfico de control representa la evolución de una variable en el tiempo con el objetivo de detectar mediciones fuera de límites y posibles tendencias, es decir, procesos no estables. Las hojas de recogida de datos ya las hemos visto en diversos vídeos del curso y se utilizan para la captura y representación de información de forma estructurada para facilitar el análisis y procesamientos adicionales. El histograma es otro diagrama de barras que muestra la distribución de una determinada variable según los valores o intervalos definidos, permitiendo visualizar rápidamente la tendencia central y la variación de las mediciones. En cuanto al diagrama de dispersión, se trata de un gráfico que representa a una variable en función de otra, ayudando a identificar una posible correlación y así identificar causas potenciales de problemas. En el ejemplo que estamos viendo, la tendencia al alza podría ser representativa de la fatiga a lo largo del turno. Falta la séptima herramienta, que es la estratificación de los datos, es decir, estos mismos análisis, pero distinguiendo por familias. Y posteriormente se han añadido otras 7 herramientas llamadas avanzadas, que voy a comentar brevemente. El diagrama de afinidades es una dinámica visual que puede acompañar al brainstorming para la recogida y ordenación de ideas. El diagrama de interrelaciones y el de árbol son otros formatos similares al Ishikawa para análisis causa-efecto. El diagrama matricial muestra la relación entre variables en formato tabla. Lo veremos en el próximo vídeo en la explicación del QFD. El análisis factorial es parecido al de dispersión, pero en lugar de mostrar datos, representa, por ejemplo, la situación de distintos productos respecto a 2 variables. El diagrama de decisiones de acción viene a ser un diagrama de flujo, así como el PERT, que es una técnica de planificación más avanzada que el típico Gantt, que podemos considerar si los tiempos de actividad son suficientemente fiables, un requisito que es difícil de cumplir al inicio de un proyecto. Si estamos ante una secuencia clara de tareas con sus dedicaciones, el PERT, mediante antecedentes, precedentes o actividades en paralelo, permite determinar el camino crítico. Terminamos esta introducción con la descripción del proceso de certificación y una visión global del contenido de la ISO 9001, que es la más utilizada y la que determina los requisitos del sistema de gestión, reincidiendo en lo que hemos visto a lo largo del capítulo. La importancia de ajustarse a la norma, además de que conlleva una mejora de eficiencia de los procesos internos, es certificar el estándar de calidad que exige el mercado.
El primer paso es la implantación interna del sistema de gestión de calidad, que es como un proyecto con todas sus fases: análisis diagnóstico actual, definición de un plan y equipo de trabajo, diseño de los elementos del sistema y del soporte documental según los apartados requeridos por la norma, implementación y una primera auditoría interna. A continuación, se contacta con una empresa acreditada que empieza con un análisis previo de evaluación del SGC para valorar las posibilidades de obtener la certificación y, dado el caso, se planifica la auditoría inicial donde se realiza un informe de situación con las no conformidades y las necesarias acciones correctivas. La empresa acreditada concede un plazo para realizar las correcciones y, si considera que estas son adecuadas, concede el certificado. Además de auditorías internas periódicas, se realiza una externa anual de seguimiento y, por lo general, una trienal de renovación. La documentación tiene una gran importancia en la certificación como un reflejo del grado de definición de los procesos. En la cúspide de la pirámide se halla el manual de calidad como marco corporativo de referencia, donde se realiza una descripción general del sistema, objetivos, declaración de principios, recursos, procesos, etc. Los procedimientos son las instrucciones que determinan quién hace qué, cómo y con qué medios. Pueden constar de un mapa de procesos y la descripción de tareas y responsables. Dichos procedimientos están soportados por documentos con mayor grado de detalle, tales como instrucciones de trabajo o especificaciones técnicas. Y en la base encontramos los registros del sistema, como plantillas estándar, que reflejan la consecución de los objetivos, como resultados de inspecciones, auditorías, así como acciones correctoras, modificaciones, etc. Por último, en cuanto al contenido de la norma, esta se divide en varios subapartados, pero de forma resumida, podemos presentarla del siguiente modo. Por un lado, está toda la descripción del sistema, así como el mantenimiento de la documentación que acabamos de ver. Todo el material debe estar disponible, aprobado y revisado. La ISO hace un gran hincapié en la responsabilidad que tiene la dirección de liderar la iniciativa, asegurando la disponibilidad de recursos, definiendo responsabilidades y roles, competencias del personal y necesidades de formación. Otro punto importante es la comprensión de las necesidades del cliente y el cumplimiento de sus expectativas. En el apartado de procesos, la comunicación con el cliente en cuanto a información sobre los productos y canales para consultas, pedidos, reclamaciones, etc. En diseño, las características del producto, el proceso de desarrollo, las pruebas a efectuar, etc. En cuanto a compras, el control de recepciones y la relación con los proveedores, selección y evaluación hacia la calidad concertada, es decir, garantizada en origen, que permita eliminar dobles inspecciones. A nivel de producción, proceso, documentación de los equipos, instrucciones de trabajo, control de la producción, trazabilidad y condiciones de almacenaje y entrega. El otro apartado importante es el relativo a la medición, donde se subraya la toma de decisiones basada en datos. Se describen las actividades de inspección, verificación, validación, auditorías y sus registros, así como los equipos de medición y su calibración, control y mantenimiento. También el proceso de gestión de las no conformidades, análisis de las causas y diseño de contramedidas. Finalmente, la mejora continua en cuanto al cumplimiento de objetivos, eliminación de errores potenciales, implantación de medidas preventivas e indicadores que permitan conocer si efectivamente mejora la calidad de los productos y la satisfacción de los clientes. Muy bien, pues tras esta introducción más de tipo teórico, en el siguiente vídeo veremos las técnicas de ingeniería de la calidad. No os lo perdáis y allí nos vemos.